En esta ocasión veremos un pequeño tutorial de los transistores DJT, en el que abarcará la conformación de los DJT, los tipos de DJT, los parámetros de interés, algunos encapsulados y el funcionamiento de este tipo de transistores. Primero vamos a empezar con la conformación de un DJT. Bueno, existen dos tipos de configuración de transistores DJT y se definen por su conformación. El primero es el NPN, que está conformado de material semiconductor cargado negativamente en las orillas y en el centro el material semiconductor cargado positivamente. Aquí está el colector, emisor y base. Por otro lado está el PNP, que es lo contrario. A las orillas está el material semiconductor positivo y en el centro está el material semiconductor negativo. Bueno, con respecto a los tipos, estos son los diagramas, los tipos de transistores. Este es el transistor NPN y este es el transistor PNP. La diferencia en el diagrama se basa en la flecha. Esta flecha indica el funcionamiento del transistor o por cómo circula la corriente. En relación a las corrientes, circulan de esta manera. En los transistores NPN circula de colector a emisor y de base a emisor. Por otro lado, el PNP circula de emisor a colector y de emisor a base, de esta manera. Que si una vez que ya sabemos el funcionamiento del transistor, vamos a pasar a los que son los parámetros de interés. Lo que hay que fijarnos cuando tengamos un transistor, lo principal son estos parámetros, y empieza con el voltaje colector emisor. Este es el voltaje que existe de aquí a la terminal del colector hasta tierra. En este caso, si hubiera una resistencia, pues hasta antes de la resistencia. Este voltaje es el VCO. Existe un límite al que no se debe sobrepasar, entonces hay que tomarlo en cuenta. Después está el voltaje, la corriente de colector, que lo especifica el datasheet. Es lo máximo de corriente que puede soportar el transistor antes de derretirse o dañarse. Luego está la disipación de potencia, que es el voltaje de colector emisor por la corriente de colector, que nos da la potencia que está siendo disipada por el transistor. También existe un parámetro que no debe sobrepasarse. Luego tenemos la beta, que es la relación que tiene la corriente de base por beta, nos da la corriente de colector. Esto es muy práctico para saber a la hora de calcular la corriente del colector o de la base. Por último, el voltaje de base emisor siempre va a ser 0.7, por lo general en todos los transistores. Con respecto a los encapsulados más comunes son los que vemos a continuación. Esto es un encapsulado a media potencia. Aquí tenemos el transistor. Cada patita corresponde a la base, al colector y al emisor. Por otro lado, el de baja potencia o para amplificación de señales pequeñas tiene una configuración distinta, donde esta patita es la de emisor, en medio es la base y el extremo derecho es el colector. Bueno, les voy a mostrar el datasheet de un transistor para explicar con más detalle. Bueno, aquí tenemos el datasheet o la hoja de datos de un transistor PNP. Lo sabemos por el diagrama que está aquí y pues también porque
nos dice el tipo de transistor que es. Podemos ver los parámetros que había comentado con anterioridad: el voltaje de colector emisor, que está ensombreada, la corriente de colector y la potencia total que disipa el transistor. Podemos ver más datos en la hoja de datos, como características térmicas, características eléctricas, en apagado, en encendido, y cómo se comporta en señales pequeñas. Aquí también podemos encontrar la beta, que corresponde al HFE. En este caso no se aprecia con claridad, pero ahí está. Entonces es muy importante tomar en cuenta el datasheet para tener una buena referencia de cuáles son las especificaciones del transistor. Los encapsulados más comunes de los transistores son estos: el que ya les había mostrado, de pequeña potencia, de mediana potencia, y el de mayor potencia. Existen otras configuraciones además de estas, que pueden ser de montaje superficial, el de alta potencia, otro tipo de encapsulado de pequeñas señales, transistor pequeño, transistor de potencia y otros transistores diferentes. Ok, una de las configuraciones es a colector común, en la que se conecta el colector a tierra. Entonces, como podemos ver, transistor PNP, el conector de colector está conectado a tierra, y vemos el flujo que tiene esta configuración, además de las fuentes de cómo están conectados. En un NPN sería de esta manera: el flujo de colector a emisor y las fuentes conectadas de esta forma. Vemos el flujo de la corriente de base. Aquí está PNP y NPN. Configuración en emisor común es en la que se conecta el emisor a tierra. Aquí tenemos las dos configuraciones: la configuración del transistor NPN y cómo corre la corriente de colector a emisor, y la configuración del transistor PNP. Vemos que corre de emisor a colector, y vemos el sentido de la corriente de base. También vemos cómo se configuran las fuentes de voltaje, y en este pues, vemos que está configurado. Aquí está más simplificado en el NPN y en el PNP. La configuración en base común, en la que se conecta la base del transistor a tierra. Y primero vemos el transistor PNP con su base conectada a tierra, y la configuración de las fuentes de voltaje. Vemos cómo corre de emisor a colector la corriente y el sentido de la corriente de base. Está más simplificado. Después vemos la configuración del transistor NPN en base común. Vemos la conexión de las fuentes de voltaje y el sentido de colector a emisor.